Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Roberto Los Martínez y en este video voy a presentar mi protocolo de investigación del tema Descripción de la influencia de los pueblos indígenas del estado de Guanajuato en su gastronomía para la materia de investigación aplicada. Muchas gracias. Bien, ahora iniciando con la parte de introducción, eh, partimos de que la gastronomía es producto de un desarrollo histórico y cultural propio de cada uno de los pueblos y sociedades de este planeta. Cada pueblo pasó por un proceso de desarrollo distinto de acuerdo a su espacio geográfico o a sus creencias. De esta parte, consideramos indispensable centrar esfuerzos en la preservación de este legado histórico-cultural. Como se mencionó, la gastronomía, al ser una mezcla de estos procesos, consideramos necesario poder analizar los aspectos que la componen para poder entenderla. De esta manera, los pueblos prehispánicos, o en este caso los pueblos indígenas, se levantan como aquellos remanentes actuales de esas civilizaciones antiguas que conformaron la historia y proceso de desarrollo de los pueblos y sociedades, y con esto desarrollo de la gastronomía. Bien, dentro de México existe una gran variedad de comunidades indígenas o pueblos originarios, pero para fines de este trabajo nos vamos a centrar en el estado de Guanajuato. De esta forma, el propósito de esta investigación es buscar describir la influencia que tienen los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato en su gastronomía, identificando técnicas, recetas, ingredientes que pueden tener más impacto dentro de esta. Bien, ahora pasando a hablar sobre los objetivos, el objetivo general planteado para esta investigación es el siguiente: describir la forma en que las tradiciones gastronómicas de los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato influyen en la gastronomía de este, además de identificar las técnicas y recetas que la conforman con origen en las tradiciones indígenas, por medio de la realización de entrevistas a personas pertenecientes a estos grupos, con una visita a su hogar. Bien, ahora los objetivos específicos son estos: identificar a los grupos indígenas más predominantes en el estado de Guanajuato, así como los más cercanos al municipio de Celaya. Lograr la realización de entrevistas a los miembros de alguna comunidad indígena del estado de Guanajuato. Entender la forma de vida de las comunidades indígenas y sus hábitos alimenticios. Identificar las técnicas, recetas y equipo más predominantes en la elaboración de platillos de la comunidad indígena analizada, y generar confianza entre los entrevistados para poder tener una buena conversación y poder obtener información relevante. Bien, ahora continuando con las preguntas de investigación que se buscarán responder durante el desarrollo de la investigación en sí, son las siguientes. La primera: ¿cuáles son los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Dónde se encuentran localizados los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Existen pueblos indígenas u originarios en el municipio de Celaya o en los municipios colindantes? ¿Cuáles son las recetas o preparaciones más comunes dentro de los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Cuáles son las recetas o preparaciones más antiguas dentro de los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Cuáles son las técnicas más comunes dentro de los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Cuáles son las técnicas más antiguas dentro de los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Cuáles son los instrumentos o equipo utilizado por los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato para la elaboración de sus platillos? ¿Qué ingredientes son los más utilizados por los pueblos indígenas u originarios del estado de Guanajuato? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de las personas pertenecientes a los grupos indígenas u originarios del estado de Guanajuato?
¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre las cocinas de los pueblos indígenas u originarios y las cocinas del estado de Guanajuato? ¿Cuál es la influencia de los pueblos indígenas u originarios en la gastronomía del estado de Guanajuato? Y la última, ¿cuál es la importancia histórica y cultural de los pueblos indígenas u originarios para el estado de Guanajuato? Bien, ahora pasando con la justificación de nuestra investigación, consideramos que nuestra investigación es relevante porque busca hacer un análisis de los componentes que conforman a la gastronomía del estado de Guanajuato, enfocándose especialmente en el legado histórico-cultural de las comunidades o pueblos indígenas del estado. Con eso se busca dar a conocer entre la población técnicas, recetas o equipo utilizado dentro de las comunidades indígenas y que tienen relevancia o un impacto directo en la gastronomía del estado actual. Es importante también recalcar que no existen muchos trabajos con respecto a este tema, por lo cual va a ser de gran valor para el estado y su gastronomía especialmente. Por otro lado, también consideramos que esta investigación tiene un gran impacto o relevancia social, porque al hablar de pueblos y comunidades indígenas del estado de Guanajuato, sectores que normalmente son marginados o discriminados, por este trabajo se busca realzar la importancia que estas comunidades o estos grupos tienen para la vida cotidiana de los guanajuatenses en algo tan común como lo es la gastronomía o la comida. Bien, ahora ya para concluir, pasando con el último apartado, las deficiencias en el conocimiento de esta temática, nos encontramos con que la principal deficiencia es la falta de material o trabajos con respecto a este tema en específico. No existe una amplia o ni siquiera una mínima cantidad de trabajos relacionados a ese tema. Podemos encontrar algunos otros trabajos con las variables, pero no las tres juntas. Y por variables me refiero al estado de Guanajuato, las comunidades indígenas y la gastronomía. Hay trabajos que abordan una o dos en conjunto, pero ningún trabajo aborda las tres. Tal es el caso, por ejemplo, de este artículo que se llama Importancia de la gastronomía prehispánica en el México actual, que bueno, es un artículo que habla básicamente sobre la importancia de los pueblos o civilizaciones prehispánicas en la gastronomía, pero en general habla de todo México. Y así nos encontramos varios casos, por lo que la principal deficiencia es la escasez de material referente al tema. Y bien, con esto concluimos en la presentación de su protocolo. Le agradecemos su atención. Muchas gracias.